En esta mañana traigo conmigo un acompañante. Viene a saludar a todos los que están con nosotros en esta mañana. Es muy amigable, no es peligroso. Si fuera de veras, si fuera de verdad, no lo tendría en mis manos. No soy tan valiente. Pero en esta mañana, este acompañante va a ilustrar de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Estaba leyendo un poco acerca de las serpientes y sin ser experto en el tema, hay algunas especies de serpientes que son venenosas. Su veneno es capaz de matar a varios adultos. Tienen la capacidad de regenerar su veneno y bueno, lo utilizan ciertamente para abalanzarse sobre sus presas y para poderse alimentar. Pero cuando se sienten atacadas, no dudarán en lanzar una mordida. No sé cuántos de aquí se hayan visto cara a cara con una serpiente de verdad, espero que no. Y escuchaba yo también allí y buscando un poco en internet sobre algunas de las recomendaciones que se realizan cuando hay alguna mordedura de serpiente. Quiero leerlas textualmente, no es simplemente para fines didácticos en esta mañana. Y dice, ¿qué se debe hacer cuando se es mordido por una serpiente? Primero dice que se debe conservar la calma y que la persona que fue mordida por una serpiente debe estar en reposo. Se debe limpiar la zona de la mordedura con jabón para desinfectarla. Se debe mantener a la persona hidratada. Se debe inmovilizar la extremidad mordida. Y dice, y lo más importante, se debe trasladar al paciente al hospital o centro de salud más cercano para que reciba el antídoto correspondiente. ¿Y qué dice? Que no se debe de hacer. Dice, no se deben realizar incisiones en el sitio de la mordedura, ya que el riesgo de infección y el sangrado se verán favorecidos. Dice que no se deben aplicar torniquetes. El torniquete dificulta la irrigación sanguínea y por consiguiente causa daño al tejido muscular. No colocar compresas frías o hielo porque pueden empeorar las lesiones. Sobre todo de las mordeduras causadas por las especies de ciertas tipos de serpientes venenosas. No administrar sustancias químicas ni extractos de plantas o animales por ninguna vía al paciente, porque hasta el momento no se ha demostrado científicamente su eficacia. Y el tiempo que se pierde en realizar este tipo de tratamientos es contraproducente para la persona afectada. Dice, no se deben suministrar bebidas alcohólicas y no se debe succionar con la boca. Esto podría favorecer la infección en el sitio de la mordedura. Bueno, son algunas recomendaciones, espero que nadie tenga que recurrir a ellas, pero son interesantes para fines didácticos. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros en esta mañana? La mordedura de una serpiente venenosa es una situación de vida o muerte. Si no se atiende prontamente, la persona puede perder la vida. El tiempo es un factor clave en una situación de vida o muerte. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros el día de hoy? Bueno, esto ilustra que hay situaciones en la vida, no necesariamente este ejemplo que yo puse de una mordedura de una serpiente venenosa, sino hay situaciones en la vida que son de vida o muerte, son altamente riesgosas, son situaciones de vida o muerte. Y las personas pueden estar en peligro de perder la vida. Las situaciones de vida o muerte deben ser atendidas con prontitud. Estamos viviendo en una situación de vida o muerte en esta pandemia. Es una situación en la que claramente después de 1 año y medio todos tenemos la experiencia de conocer casos o de tal vez algunos de ustedes de vivirlos de forma personal, de haber estado involucrados en una situación de vida o muerte por causa de la pandemia. Es importante
que se tomen todas las precauciones y todas las medidas necesarias para evitar los contagios. Y cuando una persona se ha visto contagiada, hemos aprendido que se debe llevar a atender por el personal médico correspondiente. El tiempo es un factor clave. Pero en medio de esta situación de vida o muerte en la que estamos viviendo por causa de la pandemia, hay un elemento que no debemos de perder de vista, un aspecto del que no debemos perder la perspectiva de las cosas. ¿A qué me estoy refiriendo? Quiere decir que si bien es importante atender la salud física de las personas cuando se encuentran contagiadas, también hay que atender el aspecto espiritual de las personas. Una persona va al hospital, va a atenderse cuando ha dado positivo a un contagio porque sabe que está en una situación de vida o muerte y pone su esperanza en la atención médica para que no muera, sino para que viva. Y eso es importante, eso es importante. Pero también se debe atender el aspecto espiritual de la situación porque también es un asunto de vida o muerte. Y aquí hay una verdad sobre la que estaremos hablando en esta mañana desde la perspectiva espiritual de la situación en la que nos encontramos en este momento por causa de la pandemia. Jesús es la verdadera esperanza en situaciones de vida o muerte. Jesús es la verdadera esperanza en situaciones de vida o muerte. Y en esta mañana estaremos hablando de 3 acciones que nos enseñarán cómo es que Jesús es la verdadera esperanza en situaciones de vida o muerte. Voy a leer un pasaje que se encuentra en el Antiguo Testamento. Se encuentra en el libro de Números en el capítulo 21. Números, el capítulo 21, del verso 4 al 9, que dice de la siguiente manera: Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esta es la historia que registra la Biblia sobre un suceso en la vida del pueblo de Israel, en la vida del pueblo hebreo, después de que salieron de Egipto de una cautividad de 430 años y estuvieron en un peregrinaje por el desierto. Estuvieron recorriendo distintos lugares, estuvieron viajando por el desierto de Arabia durante mucho tiempo, y en alguno de estos movimientos, al viajar por el desierto, obviamente allí se encuentran serpientes, y hay algunas que son del tipo, son venenosas, pero Dios estaba protegiéndolas. Nos dice esta historia que estaban allí, sin embargo, el pueblo estaba inconforme por el trayecto que estaban realizando, no estaban a gusto. Para este momento Dios ya se había mostrado para ellos en distintas ocasiones, enviándoles el alimento diario. Dice la Biblia que durante 40 años estuvieron recibiendo alimento del cielo, estuvieron recibiendo maná del cielo, que era una especie de hojuelas que se podían comer, con las que se podían realizar distintos alimentos, pan, preparado de diferentes maneras. Durante 40 años que estuvieron en el desierto no les faltó esta provisión diaria. También la Biblia nos dice que no les faltó el agua en ningún momento.
También nos dice que en ningún momento tuvieron necesidad de vestimenta o de calzado, porque Dios actuaba de tal manera que sus vestimentas no se hacía vieja, su calzado no se rompía, en fin, había una provisión y un cuidado de Dios para todos ellos de forma sobrenatural. Sin embargo, ellos no estaban conformes, no estaban a gusto con la situación en la que se encontraban, iban camino a la tierra prometida y por situaciones que no veremos en esta mañana, ellos estaban en el desierto. Dios estaba trabajando con ellos, estaba formando su carácter y en algún momento la inconformidad llegó a límites más allá de lo aceptables. Se quejaron, murmuraron, se rebelaron no solo contra Moisés, sino contra Dios. Y dice que Dios permitió que hubiese serpientes allí que los mordieran. Las serpientes siempre habían estado allí, pero Dios permitió que los mordieran. Quitó la protección por causa de la actitud que ellos tenían y dice que hubo una gran mortandad. Las personas fueron a Moisés a decirle, oye, ayúdanos, pídele a Dios que intervenga en esta situación. Dice que Moisés oró y que Dios le dijo que construyera, que elaborara, que manufacturara una serpiente de bronce y que la pusiera en un asta para que todo el mundo, cuando fuera mordido por una serpiente, volvieran sus ojos a esta serpiente de bronce y vivirían, serían sanados, no morirían y vivirían. En esta historia vamos a encontrar varias enseñanzas, algunas acciones que nos mostrarán cómo es que Jesús es la verdadera esperanza en situaciones de vida o de muerte. La primera de las acciones sobre las cuales vamos a hablar en esta mañana, entre muchas otras que podríamos tratar, debes identificar las situaciones que te pueden llevar a riesgos de vida o muerte. Repito, debes identificar las situaciones que te pueden llevar a riesgos de vida o de muerte. Vemos aquí claramente que en su peregrinaje por el desierto, en medio de todos los peligros que corrían, Dios estaba cuidando de ellos. Sin embargo, fue su inconformidad, fue su rebeldía, fue su mala actitud, fue su reclamo hacia Dios lo que llevó a que estuvieran en una situación de riesgo. Se quejaron, se rebelaron en contra de Moisés, murmuraron en contra, y es entonces que eso los puso en una situación de riesgo. ¿Esto cómo aplica a nuestras vidas? Esta historia es un tipo de lo que Jesús habría de hacer. Si yo voy al Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, el verso 14, se dice lo siguiente. Juan 3:14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús enseñó que lo que sucedió con el pueblo de Israel cientos y cientos de años antes de Jesús, unos 1400 años antes de Jesús, era una enseñanza de lo que Jesús vendría a hacer. Era un símbolo de la realidad de lo que Jesús vendría a hacer. Por eso es un tipo. Era una situación, circunstancia o momento que representaba lo que en el Nuevo Testamento habría de suceder, habría de hacerse. Era algo que Jesús vendría a aplicar. Y esta es una verdad para nosotros en esta mañana. Estamos en una situación de riesgo por causa de la pandemia, ciertamente, pero estamos en una situación de riesgo espiritual. ¿Cuál es esa situación de riesgo espiritual? Es la muerte espiritual. Es importante que en este tiempo se atiendan las cuestiones en el aspecto médico y físico de las personas.
pero también es importante entender el riesgo espiritual en que se encuentran todas las personas. ¿Cuál es ese riesgo espiritual? Es la muerte espiritual. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es la muerte. Pero se está refiriendo no solamente a la muerte física, sino a la muerte del alma, a la muerte del espíritu, a la muerte espiritual. Ese es el punto central del mensaje en esta mañana. Conocer el riesgo de la muerte espiritual de una persona, y todos estamos en ese riesgo. ¿Qué es la muerte espiritual? Dios creó a los seres humanos para que su espíritu viva eternamente. Y el cuerpo también iba a vivir eternamente. Todos somos seres espirituales. El verdadero yo es el espíritu que está dentro de mí. Es lo que le da vida a este cuerpo. Y este cuerpo recibe vida a través del espíritu, pero el espíritu también se ha visto afectado por causa del pecado. ¿Qué es el pecado? Es la desobediencia a Dios. Eso es el pecado, es desobedecer a Dios. Es rebelarse en contra de la autoridad de Dios. Es no hacer la voluntad de Dios. Y la consecuencia de la muerte espiritual es la muerte espiritual. ¿Y qué es esa muerte espiritual? Si yo leo algunas enseñanzas que encontramos en la Biblia sobre la muerte espiritual, puedo mencionar algunas de ellas que podemos encontrar primero en Lucas, el capítulo 16. En donde se relata la historia de dos hombres. Es un relato realizado por Jesús mismo. Dos hombres en los que los dos murieron y fueron a lugares diferentes después de esta vida. Uno de ellos fue a estar a la presencia de Dios y otro fue a un sitio de tormento. Dice Lucas 16:23 de la siguiente manera: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Jesús estaba enseñando que después de esta vida hay vida, pero la vida puede estar en una de dos situaciones: en una vida en la presencia de Dios, o en una vida en un lugar de tormento. Solamente hay dos opciones. La Biblia no habla de lugares intermedios, no habla de un purgatorio, no habla de un limbo. Habla de un lugar al cual las personas van después de este mundo y estarán allí por la eternidad. Ya no hay opciones. Después de ese lugar no hay salida. Este hombre que estaba en este sitio de tormento estaba clamando a Abraham, el padre de la fe, porque él estaba en el lugar donde Dios estaba. Él estaba en la presencia de Dios y se le permitió tener una perspectiva, una mirada a ese lugar en el que se encontraban todos aquellos que habían ido a la presencia de Dios. Y este hombre dijo: yo necesito ayuda, permite que alguien venga y me ayude. Y en esta historia que Jesús enseñó, Abraham le dice a este hombre que estaba en tormento, le dijo: mira, no hay manera en que nadie de este lado pueda pasar a ese lugar, ni de ese lugar a este lugar. No hay modo, no hay manera, ya no hay forma, ya no hay alternativas. Es importante entender ese riesgo espiritual de la muerte espiritual. Es importante entender esto. Nosotros que estamos hoy aquí debemos entender esta situación de riesgo. Así como se nos ha tratado de hacer conscientes sobre el riesgo que implica contagiarse de COVID, porque una persona puede morir, también en esta mañana es mi interés que estés consciente del riesgo que implica
morir espiritualmente, ¿a dónde vas a ir después de esta vida? Quiero preguntarte, ¿a dónde vas a ir después de esta vida? ¿A dónde vas a ir una vez que mueras? Tarde o temprano todos enfrentaremos la muerte. Pero en este tiempo la muerte ha estado rondando la vida de todos por causa de esta pandemia. Hoy muchas personas están muriendo sin importar condición social, edad, género. Están muriendo. Se hacen esfuerzos médicos para evitar que las personas mueran físicamente. Pero ¿qué hay de los esfuerzos que se deben hacer para que las personas no mueran espiritualmente? Porque una vez que mueren, irán a uno de estos dos lugares y el riesgo de ir a la condenación eterna, a un lugar de tormento, es alto. Podríamos preguntar por qué existen esos lugares, por qué existe un lugar de tormento. Dios odia el pecado, Dios odia la desobediencia y preparó un lugar para el pecado. Dios no quiere enviar a las personas a ese sitio de sufrimiento. Él hizo todo lo posible para que nadie fuera a ese lugar. En 2 de Pedro 3:9 encontramos que dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio en la forma de pensar, de saber que se está en la dirección incorrecta y que se debe ir en la dirección correcta. ¿Cuál es la diferencia para que no vaya a ese lugar de tormento? En Juan 3:16 encontramos que se nos muestra cuál es la forma para no ir a ese lugar de tormento. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la fe en Jesús. Por eso es que conectamos esta historia del Antiguo Testamento con un suceso del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, en la historia que hemos visto, el pueblo de Israel estaba vagando, viajando por el desierto, y es que por causa de su rebelión, por causa de su rebeldía, es que fueron mordidos por serpientes venenosas y muchos murieron. Y Dios le dijo a Moisés que levantara una serpiente de bronce para que cuando la miraran fueran sanados y no murieran. Esto era un ejemplo, una ilustración didáctica de lo que Dios había de hacer por las personas, por toda la humanidad, al enviar a Jesús, porque sería crucificado, sería puesto en alto, y todos los que pusieran su fe en Él en cualquier momento de la historia, en cualquier lugar del mundo, no morirían espiritualmente. Si bien Dios puede también dar la sanidad física a una persona, está más interesado en la sanidad espiritual de esa persona. ¿De qué serviría a una persona sanar físicamente, salir de una intubación por causa de COVID y vivir? Eso es bueno, pero ¿de qué serviría si esa persona después, en algún momento en su vida, morirá y su espíritu morirá espiritualmente? ¿De qué sirve? Por eso en esta mañana es importante conectar la situación de pandemia que vivimos con el riesgo de muerte física, pero también con el riesgo de muerte espiritual, que es algo que tal vez se ha perdido de vista. Hoy, a la vuelta de más de un año, en México más de 250,000 de personas han muerto. ¿Y a dónde han ido esas personas? ¿A dónde han ido esas personas? La diferencia entre la vida espiritual, la vida eterna con Dios, y la muerte espiritual, la vida en la condenación eterna, es la fe en Jesús. Juan 14:6 dice: Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No es una religión la que nos lleva a Dios. No es una liturgia. Es una relación con Dios a través de Jesús. Es una relación de obediencia con Dios a través de Jesús. Es importante entender esto, y es importante que tú que escuchas este mensaje lo sepas y que también se lo hagas saber a otras personas. Hay un alto riesgo de mortandad
en este tiempo, sí, física por causa del COVID, pero hay un alto riesgo también de mortandad espiritual. Eso es mucho más grave, porque después ya no hay solución, ya no hay salida. Esa es la importancia de este mensaje en esta mañana. ¿Qué va a hacer de ti después de que tu vida termine en este mundo? Sea por causa de enfermedad o por causas naturales. ¿A dónde vas a ir después de este mundo? ¿A dónde vas a ir? ¿Cómo saber si vas a ir al cielo o no vas a ir al cielo? ¿Cómo saberlo? Es la respuesta muy clara: la fe en Jesús, poner tu fe en Jesús, tener una relación con Dios a través de Jesús y vivir en obediencia a través de Él. Aquí vemos en esta historia que la rebeldía, la desobediencia a la voluntad de Dios fue causa de muerte por causa de la mordedura de serpientes venenosas, no como esta, ¿verdad? Sino una verdadera serpiente. No juegues, no creas que la muerte es cosa de juego. Esta serpiente es un juguete, pero la muerte espiritual no es causa de juego. Debes tomarla muy, muy en serio. Hay muchos que dicen, ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Cuando una persona muere ya descansa en paz. Es una falsa ilusión, esa es una falsa esperanza. Cuando se dice que alguien murió y dice, ya está descansando. Bueno, si tuvo fe en Jesús, ya está en una vida plena, abundante, feliz. Pero si no puso su fe en Jesús, si no tuvo una relación con Dios a través de Jesús, no estará en ese tipo de vida. El interés mío, pero más que mío, de Dios, de que escuchen esto, es que estemos conscientes del riesgo de la muerte espiritual de una persona. Debemos tomar las medidas necesarias. Identifica, dijimos, las situaciones que pueden ponerte en riesgo. Si tú no estás en una relación con Dios a través de Jesús, estás en una situación de riesgo de muerte espiritual. La segunda de las acciones por las que Jesús es la única esperanza en situaciones de riesgo es buscar la ayuda correcta en estas situaciones de vida o muerte. Busca la ayuda correcta. En esta historia, cuando el pueblo se vio afectado por las mordeduras de las serpientes venenosas y comenzaron a morir, corrieron a pedir ayuda a quien sabían que podía dar ayuda. Corrieron a Moisés y dijeron, oye, Moisés, pídele a Dios que nos ayude. Moisés oró y le pidió la ayuda a Dios. En última instancia, la ayuda es de Dios. Pero ellos recurrieron a un mediador. Moisés, tú que hablas con Dios, tú que tienes contacto con Dios, tú que estás más cerca de Dios, por favor, dile a Dios que nos ayude. Hoy, en esta mañana, ¿quién es la persona a la que debemos acudir en situaciones de riesgo espiritual? Es Jesús. Dice la Biblia que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Él es el único mediador. A través de Él, el Padre Celestial escucha nuestros ruegos y envía la ayuda necesaria. Dice la Biblia, Jesús enseñó, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Es importante que recurramos a buscar a Dios a través de la persona de Jesús. No hay otra forma, no hay otro medio, no hay otra manera. Hay personas que falsamente dicen que todos los caminos, todas las religiones nos llevan a Dios. No es cierto, la Biblia no habla. La Biblia dijo en Juan 14:6, como dijimos, solo hay un camino. Jesús es el único camino que nos lleva a la vida eterna. Busca ayuda en Jesús. ¿Cómo puedes hoy encontrar a Jesús? ¿Dónde lo vas a ver? ¿Dónde tienes que viajar para verlo? La Biblia nos enseña que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él está vivo. Él sigue siendo Dios. Si bien no está corporalmente en este mundo, su espíritu está presente, y basta que en algún lugar donde tú te encuentres, en cualquier sitio del mundo,
tú hables a Dios y dile: Dios, en el nombre de Jesús, yo pido tu ayuda para ser librado de la muerte espiritual. El veneno del pecado está en mí. El veneno del pecado está en mí. Es importante que sepas que si no has recibido el antídoto de Jesús, entonces vas a morir espiritualmente. Solo Jesús es la única ayuda a la que puedes recurrir, a la que puedes ir, a la que puedes voltear tus ojos. Moisés les dijo: todos los que miren a esta serpiente de bronce serán sanados. No quiere decir que Dios nos esté llamando a ver objetos, a ver ídolos, no, era una enseñanza didáctica, porque a quien hay que ver realmente es a Jesús. A quien hay que voltear a ver es Jesús. Es el único en el que debemos poner nuestros ojos en esta mañana. Yo quiero en este tiempo llevarte a reflexionar, a que analices tu situación. Sin Jesús en tu vida, estás definitivamente en riesgo de muerte espiritual. Tengas COVID o no tengas COVID. Créeme, el COVID será el menor de tus preocupaciones, será el menor de tus males cuando tú entiendas lo que implica la muerte espiritual, lo que implica la condenación eterna, lo que implica el sufrimiento eterno. Eso es bien importante. Estaba leyendo yo el otro día un artículo sobre un accidente que hubo en Japón, en una planta nuclear hace varios años, en donde 2 trabajadores por un accidente fueron afectados por altísimos niveles de radioactividad. La radioactividad afectó su estructura molecular, su estructura celular, y narra el reportaje que literalmente esto ocasionó grandes estragos en su salud. Los músculos se desprendían de los huesos, la piel se desprendía, los órganos se estaban desprendiendo. Era una muerte terrible. Hicieron todos los esfuerzos para salvarlos, no pudieron y murieron, pero su dolor era enorme, era tremendo, era un gran suplicio. En la eternidad, el tormento que van a pasar las personas que estén en ese lugar va a ser altísimo. Va a ser un sufrimiento diario, las 24 horas del día, los 365 días del año, por miles y miles y miles de años. Quiero alertarte en esta mañana de no ir a ese lugar. Estás en riesgo espiritual si no tienes a Jesús en tu vida, si no obedeces a Dios a través de Jesús, si su palabra no es tu norma de conducta, si la Biblia no es tu norma de conducta, estás en riesgo de muerte espiritual. Creas o no lo creas, esa es la verdad de Dios. Y Dios ha hecho todo lo posible para que las personas no vayan a ese lugar. Jesús es la respuesta, Jesús es la ayuda que tú debes buscar y que tú debes tener tu fe en Jesús, la fe en Jesús. Tercera y última de las acciones que veremos en esta mañana, de muchas otras, dice que debemos obedecer las instrucciones que pueden salvar tu vida en situaciones de vida o muerte. Obedece las instrucciones. Cuando al principio les ponía yo el ejemplo didáctico que en una mordedura de serpiente deben tenerse ciertas medidas, ciertas acciones, es porque debemos hacer caso. Eso hará la diferencia entre la vida o la muerte. En el caso de la historia que estamos hablando sobre el pueblo hebreo que viajaba en el desierto y que fueron mordidos por serpientes, ellos buscaron a Moisés por ayuda. Él oró a Dios, le dio la instrucción de crear esta serpiente de bronce para mirarla y que fueran sanados. Ellos siguieron las instrucciones y vivieron y tuvieron vida. Esto es una enseñanza didáctica porque hoy la instrucción es clara. Pon tu fe en Jesús. Pon tu fe en Jesús y vivirás. Pero no es solamente de dientes para afuera. Sí, yo creo en Jesús.
Lo que tú dices debe reflejarse en la forma en cómo vives. Jesús dejó establecido los parámetros y los lineamientos en la Biblia sobre los cuales debemos conducirnos todos los días. Debemos tener una relación todos los días con Dios a través de la oración. Debes hablar con Dios todos los días en el nombre de Jesús. Debes estudiar y leer su palabra, que es la que te alimenta espiritualmente. Debes tener una vida de compañerismo con otros creyentes, con otros cristianos que buscan a Dios a través de Jesús. Debes tener la claridad y la seguridad de vivir la vida como Dios quiere que la vivas. Esto es bien importante. Seguir las instrucciones que están en la Biblia te sacarán del riesgo de estar en muerte espiritual. Hoy, mientras estás vivo, hay esperanza, y la verdadera esperanza es Jesús. Y la verdadera esperanza es Jesús. Es el antídoto contra el veneno del pecado. El pecado te llevará a la muerte espiritual y necesitas quitarte ese veneno. La Biblia nos enseña que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Cómo es esto? Cuando Él murió, Él ofreció lo más valioso que Él tenía, su sangre. Y por el sacrificio que Jesús hizo, es que tú puedes ser perdonado. Dios perdona tus pecados. Dios limpia tus pecados. Dios borra tu maldad. Cuando tú vienes a Dios y le dices: Padre, en el nombre de Jesús te pido perdón por mis pecados, Él borra todos tus pecados. Él los echa al fondo del mar y no se vuelve a acordar más de ellos. Hay un borrón y cuenta nueva. Dios es el único que puede limpiar a través de Jesús todos tus pecados. No importa qué tan graves consideres que sean tus pecados. Una persona puede haber sido homicida, puede haber sido ladrón, puede haber cometido el peor de los crímenes, pero Dios puede perdonarte. Si tú te arrepientes de tus pecados, le pides perdón a Dios en el nombre de Jesús, Él te perdona y te comprometes a vivir una vida en integridad, en obediencia a Dios. En esta mañana el mensaje es claro. Estás en riesgo de muerte espiritual si no tienes puesta tu fe en Jesús, si no obedeces a Jesús. Él te dará la vida eterna. Él te dará la vida eterna. Es importante entender esto. En Jesús hay vida y vida en abundancia. Dice en Lucas 23:43. Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas son palabras y promesa de Jesús para un hombre que estaba junto a Él crucificado. Un hombre que cometió crímenes por los que fue merecedor de la pena capital, de la pena de muerte por crucifixión junto a Jesús. Él creyó en Jesús. Le dijo: acuérdate de mí, Jesús, cuando vengas en tu reino. Él supo que Él era el Mesías prometido, que Él era el Salvador. Puso su fe en Él y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es una promesa también para todos nosotros. El día en que nuestra vida llega a su fin, por la causa que sea en este mundo, si nosotros en vida pusimos nuestra fe en Jesús, tuvimos una relación con Él a través de Jesús, si fuimos obedientes a Él, entonces en ese mismo instante abriremos nuestros ojos al cielo. Es un abrir y cerrar de ojos en ese instante. Cierras los ojos aquí y los abres allá, y Jesús te estará recibiendo por toda la eternidad. Hoy es importante que te salgas del riesgo de vida o muerte en el que te encuentras por causa del pecado. Que no mueras espiritualmente, que no mueras espiritualmente. Jesús es la única y verdadera esperanza en situaciones de vida o muerte. Él es quien verdaderamente te puede ayudar. Y como te decía hace un momento, Él puede sanar tu cuerpo de cualquier enfermedad. Hay poder en el nombre de Jesús para sanar. Pero Él está más interesado en tu salvación, en la sanidad espiritual.
Cuando una persona ha muerto y tenía puesta su fe en Jesús, hay muchos que dicen, ¿qué pasó, Dios? ¿Qué pasó? ¿Por qué se murió? Si él era un creyente genuino, él obedecía a Dios, tenía una relación con Dios a través de Jesús, ¿por qué se murió? Él está en una mejor situación. Él ya sanó, él está en la eternidad libre de cualquier aflicción. Para Dios, la muerte de los creyentes en Jesús es la verdadera libertad que Él nos puede dar. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió en el Nuevo Testamento, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La vida era una vida de obediencia a Dios a través de Jesús y la muerte sería mucho mejor, sería ganancia. Así es que en esta mañana te invito a que tomes la decisión de qué lado quieres estar. La realidad y la verdad bíblica es indiscutible. Vida espiritual o muerte espiritual, vida en la presencia de Dios o condenación eterna. Concluyo con haciendo referencia a este pasaje que se encuentra en Apocalipsis 20:15. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Leo nuevamente. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dios tiene un registro llamado el libro de la vida, en donde están los nombres de todas las personas que van a entrar a la eternidad con Él. Él tiene registrados todos los nombres. ¿Cómo puedes hacer que tu nombre se registre en ese libro? Aceptando a Jesús en tu corazón. Cuando tú crees en Jesús, pones tu fe en Él, le recibes en tu corazón, Él registrará tu nombre en el libro de la vida. Y de allí es que tendrás acceso a la eternidad con Él. Te pregunto, ¿estás seguro de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida de Dios? ¿Esté en el registro de todos aquellos que van a ir a la vida eterna con Él? Cuando alguien que muere y su nombre no está escrito en ese libro de la vida, se le niega entrada a ese lugar e irá a la condenación eterna. No es Pedro el que tiene las llaves del cielo. Pedro no está a la entrada con las llaves. Jesús es quien te da acceso a la vida eterna. ¿Irás a la vida eterna o irás a la muerte eterna? En esta mañana quiero animarte para que tomes la decisión en este momento. Y si nunca has tomado la decisión de creer en Jesús como tu Señor y Salvador, es tiempo de que lo hagas a través de una oración. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dile a Dios, yo recibo el regalo de la vida eterna. Quiero invitarte para que hagas esta oración conmigo. Cierra tus ojos y quiero guiarte en esta oración. Pon tu corazón en estas palabras y di, Dios, reconozco que mi pecado me lleva a la muerte espiritual. Te pido perdón por mis pecados en el nombre de Jesús, a quien recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Yo creo que Él vino a este mundo para ser como uno de nosotros. Él murió en la cruz por mis pecados, pero resucitó y está a la diestra del Padre Celestial. Pongo mi fe en Jesús. Él es mi Señor y mi Salvador. Haz de mí tu Hijo y dame la vida eterna. Amén. Si tú has hecho esta oración, hoy ya no estás en situación de riesgo de muerte espiritual. Hoy tu nombre se ha escrito en el libro de la vida. ¿Y qué debes hacer de ahora en adelante? Este es el comienzo de una nueva vida. Mientras estés en este mundo, debes desarrollar esa relación con Dios a través de Jesucristo. ¿Cómo? Lee la Biblia y estúdiala todos los días. Lee la Biblia y estúdiala todos los días, memorízala.
puedes empezar en el Evangelio de Juan. Aprenderás más sobre la vida de Jesús. También debes orar todos los días. Habla con Dios en el nombre de Jesús. Y 3, ten contacto y reúnete con otras personas que buscan a Dios a través de Jesús, que puedan orar por ti, que puedan enseñarte, que puedan guiarte también en el camino de Dios a través de una relación con Jesús. Es la única forma. Yo te animo a que empieces este camino el día de hoy y que comiences esa relación que te llevará a la vida eterna.